esta mañana Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista de la República. Vitocho, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar acá. Bien, disfrutando del cafecito y la galleta. Claro, ese es un café estupendo Así es. el que me reciben aquí con este café. Así es, gracias. Que debería llevármelo en una lonchera. Muchas gracias a Online Impacto siempre por, acá, como siempre digo, la gente viene por la entrevista, pero se queda por el café y por la comida. Así es. Quiere regresar siempre por el café. Por el café. Bueno, hay un tema que también ha sido tendencia y lamentable, una tendencia lamentable, que es el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Nuestro aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ya no daba para más. Se buscó hacer un aeropuerto paralelo, una ampliación, digamos, construir un segundo aeropuerto que reemplazara al primero al costado, pero parece que fallaron rotundamente porque no coordinaron debidamente con las autoridades o no planificaron debidamente, porque hay una serie de errores que ya se están viendo incluso antes de que el aeropuerto haya sido estrenado, que es que no llegan los buses, la estación que se llama aeropuerto no va a ser en el aeropuerto, el bus que va a trasladar a las personas no tiene cabida para llevar las maletas, en fin, una serie de cuestiones que lamentablemente ponen en evidencia la mala gestión o la mala capacidad o la mala coordinación que hay en el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el comentario de Vitocho? Bueno, el AP es un desastre, ¿no? Es un desastre, nos ha engañado siempre, ¿no? Hay que recordar que han habido adendas, 7 adendas o algo más, que solamente las han favorecido a ellos. Sí. 7 adendas. Y de las 8, 7, pero de las 7, 6 o las mismas 7, hay que revisarlo. Habría que publicarlas todas. Sí. Las ha firmado un señor Chan, que según me dicen ahora, estaría trabajando para LAP. O sea, que fue viceministro. Y lo peor, aparte de lo que acabas de escribir tú, es lo que viene ahora. Cuando inauguren el aeropuerto, todos los provincianos que pasan por Jorge Chávez van a tener que pagar $8. Los provincianos. ¿Por qué? Porque los limeños se embarcan en Jorge Chávez, se van a Iquitos o a Tumbes o a Tacna y regresan. No pasa nada. Pero el provinciano que está en Tumbes y quiere irse a Tacna y que tiene que pasar por Jorge Chávez porque no tiene otra alternativa cuando viajas en avión, vas a pagar $8. ¿Y por qué? Por cambiar de avión. Por cambiar de avión. $8. O sea, el nacional se está cobrando. El peaje aeroportuario. Qué terrible. O sea, y eso es LAP. Ese es el Lima Airport Partners. Así es. Eso es LAP, que lo pidió y lo consiguió hace unos años atrás a través de una adenda firmada el 2013 en el gobierno de Humala. Claro. Y creo que el ministro era Gallardo Q. O sea, ya me estoy adelantando. Ya en el Perú tenemos un serio problema de descentralización o de centralización y que enemista mucho o rivaliza mucho a la costa y a las otras regiones. O sea, a Lima con otras regiones. Y ahora, con más razón, van a odiar a Lima. Esto afecta a los provincianos. Sí. No afecta al limeño, porque el limeño no usa Jorge Chávez para irse a Tumbes y después se va a Trujillo. No. Sí. El limeño va y viene. Pero el provinciano sí. El provinciano que esté en Iquitos y que se va a Trujillo y que pasa por Jorge Chávez en avión, claro, si es en carro o en peque, no. Claro. Pero si es en avión, va a pagar $8. $8. Por estar en el aeropuerto media hora o una hora. Eso es un crimen. Sí. Único en el mundo, además. Y eso es un impeaje al provinciano. Claro. O sea, es tratar más al provinciano. Y eso es cosa de LAP. O sea, LAP no solamente es decir, LAP se ha preocupado en lo suyo, en su negocio. ¿Y eso es para qué? Para darle más recursos. Eso le va a dar probablemente, si calculamos, $8 por 30 millones de peruanos que van a pasar por el aeropuerto, o 40, de los cuales no todos van a ser provincianos, evidentemente, digamos un tercio provincianos. Estamos hablando de 10 o de 15 millones de provincianos que pasan por el aeropuerto. Sí. De esa manera, bueno, multiplica por 8. Entonces estamos hablando de muchos millones de dólares que con eso están financiando el nuevo aeropuerto. Ellos no ponen ni un centavo. Es terrible. Y recordemos también que el Lima Airport Partners también es responsable de estas políticas ridículas de género en el aeropuerto, donde permitían que hombres entraran al baño de mujeres y mujeres al baño de hombres. Bueno, eso por supuesto que sí. Y baños mal cuidados. Baños mal cuidados, o sea, tienes baños mal cuidados y además los quieres compartir o quieres sacar un baño y, o sea,
un desastre. Estaban preocupados por políticas de inclusión de género Pero que además han los logrado una cosa, connacionales. han logrado turizar el aeropuerto. Ya hemos visto el viejo y el nuevo, va a ser lo mismo seguramente, no lo conozco, Ujú. pero me imagino que va a ser lo mismo, para poner tiendas por todas partes, en Mm. los pasillos. O sea, tú te obligan a pasar por tiendas para ir a la aduana o a ir a recoger tu maleta. Sí. Eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque ellos han logrado también otra adenda, mediante el cual solamente vas a pagar el canon o la regalía o la tasa que tienes que darle al Estado de Ujú. utilidades de la concesión. Vas a tener que pagarle eh, eh, 47%. Pero a través de una adenda han excluido a las tiendas. O sea, las tiendas tienen ingresos, muchos ingresos, quizás más que los aeroportuarios, y antes tú pagabas el 47% de todos tus ingresos, ahora solamente de los servicios aeroportuarios. Ujú. O sea, les han quitado la mitad de los ingresos que ingresaban al Estado, les has quitado para favorecerlos a ellos. O sea, LAP maneja el Ministerio de Transportes como le da la gana. ¿Y hasta cuándo estamos amarrados con LAP? Bueno, se ha prolongado, tengo entendido, 10 años más. El LAP eran 30 años que se terminan dentro de 5 años o Ujú. 4 años, pero les han prolongado 10 años más por una serie de adendas que se aprobaron también en época de Vizcarra. Sí. Para hacer el aeropuerto más rápido, para empezar a trabajarlo ya, en fin, una serie, o sea, LAP es decir, a mí me extraña mucho, hoy día leí la noticia cuando venía acá que hay 300 colegios que han cerrado por extorsiones. LAP es una extorsionadora. Mm. Nos está obligando Ha a obligado al cobrar. Estado a cobrar, Sí. a pagar menos, ha obligado al Estado a prolongar su instancia, Ujú. etcétera, y no hace nada de los alrededores. Sí. O sea, porque el AP ha debido hacer los ingresos al aeropuerto. O sea, no es posible que el AP, con todo lo que gana, Ujú. que es el gran negocio de los alemanes, de la compañía alemana original, dueña de esto, el gran negocio es el Perú. Sí. No son los aeropuertos que tienen en otras partes del mundo. Sí. El gran negocio es el Perú. Y no hacen las entradas. Hacen Ujú. que el Estado haga las entradas, sabiendo ellos que el Estado trabaja mal. Sí. Ahora, hablando justamente del caos del aeropuerto Jorge Chávez, tenemos una nota preparada por nuestra reportera Kenia Ramos. Vamos a escucharla para aquellos que nos siguen de manera radial o verla también para aquellos que nos siguen de manera audiovisual por las redes de Radio Betel o también por el canal de televisión 25.1 de la señal abierta. A solo unas semanas de la tan esperada inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, muchos se preguntan, ¿este será realmente el postal de bienvenida que Lima necesita? Este 30 de marzo se perfila como la fecha clave para la apertura de un aeropuerto que promete ser la puerta de entrada para millones de turistas y viajeros de negocios. Sin embargo, los problemas que persisten a pocos días de su apertura podrían empañar lo que en teoría debería ser un símbolo de progreso para la capital peruana. Lima Airport Partners Lab, la concesionaria responsable de la construcción y operación del aeropuerto, desempeña un papel crucial en los retrasos registrados, las demoras en la finalización de las obras, los accesos y la falta de pruebas operativas completas reflejan una gestión que no ha logrado cumplir con los plazos establecidos. Además, la ausencia de certificaciones completas y la necesidad de llevar a cabo prácticas adecuadas han sido citadas como razones para el aplazamiento. Nosotros estamos enfrascados en tener una inauguración del nuevo Jorge Chávez cuando tengamos certezas al 100% de la seguridad. La seguridad número uno. En segundo lugar, el Jorge Chávez va a iniciar sus operaciones cuando se hayan realizado todas las prácticas de marcha blanca que nos aseguren el 100% de la operatividad.
Como ya es habitual en el Perú, los responsables del aeropuerto Jorge Chávez están corriendo contra el tiempo para terminar lo que falta antes de la inauguración oficial. A tan solo semanas de abrir sus puertas, la terminal sigue con obras inconclusas, espacios comerciales vacíos y una falta de servicios esenciales. Todo esto crea una sensación de incertidumbre y pone en riesgo no solo la imagen del aeropuerto, sino también la seguridad y la comodidad de los viajeros. Pero lo que agrava aún más la situación es la infraestructura vial alrededor del aeropuerto, en particular la avenida Morales Duárez. Esta vía que conecta directamente con el acceso principal del aeropuerto sigue siendo un cuello de botella con un tráfico insufrible, lo que genera un caos constante para quienes intentan llegar o salir de la zona. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad de Callao son responsables de la mejora de las vías de acceso y parecen haber postergado este tema hasta el último momento, lo que pone en evidencia la improvisación que ha caracterizado este proyecto. Esta es una de las rutas de acceso que es viniendo desde la Costa Verde, que no es hoy la más importante. La más importante hoy son la que viene del Cono Norte, la que viene de la avenida Fawcett y la que viene de Morales Duárez viniendo de línea amarilla. Hoy no es porque, claro, no está el viaducto. Justamente el tener el viaducto va a ayudar a que esto se convierta en una ruta importante. Por eso es importante el proyecto del viaducto Santa Rosa, porque lo que va a darle es mucha mayor velocidad a una de las entradas, a una cuarta entrada que hoy es más complicada. De hecho, se puede hacer saliendo de la Costa Verde y viniendo por la avenida Santa Rosa, pero es compleja. Entonces, por eso es que no es tan frecuente hoy. Es más que evidente que si el aeropuerto va a ser la primera postal de bienvenida a la capital, las autoridades deben priorizar la mejora de esta avenida, así como la de otras rutas que conectan con el terminal aéreo. ¿Qué están esperando nuestras autoridades? ¿Y cómo pretenden dejar la imagen de nuestro país? Gracias a nuestra reportera Kenia Ramos por esta prudente nota, ¿no? La imagen del Perú, la imagen de los países es lo primero que se ve cuando uno llega a un aeropuerto, independientemente de la ciudad en la que se encuentre. Actualmente en el aeropuerto tradicional, en el aeropuerto antiguo que se ha venido utilizando hasta ahora en Lima y Callao, es difícil llegar porque hay tráfico, hay una gran congestión, como se menciona. Lo ideal sería que si se hace un nuevo aeropuerto, no se espere a que el aeropuerto esté terminado para identificar cuáles son los problemas viales para poder llegar. Como decía el ministro Raúl Pérez Reyes, dice, por eso va a ser importante que hagamos el viaducto Santa Rosa. Pero al momento no se les ocurrió hacerlo antes de que el aeropuerto estuviera listo. Estamos conversando con Víctor Andrés García Belaúnde al respecto. Bueno, pero no solamente Santa Rosa, hay que hacer varios viaductos, varios bypasses. Por ejemplo, mire usted la línea amarilla, que es una solución, a pesar de los problemas que ha tenido, no acaba en el Callao, acaba en el límite del Callao. ¿Por qué? Porque en ese momento no se pusieron de acuerdo el Callao con Lima y es una vía interesante, con un túnel, dicen, debajo del río de 2 kilómetros, pero yo lo he medido, es unos 600 en realidad, otra estafa, ¿no? Porque nos estafan todos, somos los niños ignorantes que, claro, ¿no? O sea, tú dices que se agrandó la distancia como para que el precio encarecerlo. Para cobrar más. O sea, debían cobrar de acuerdo a un túnel bajo el río de unos 600, pero lo cobran como si tuviese 2 kilómetros, y eso es falso, ¿no? En fin, otra de las mentiras. Pero en todo caso, esta línea amarilla, que es interesante y es importante, no acaba en Callao, debería acabar en el Callao. Sí. Acaba en el límite del Callao. Y no se hizo hasta la avenida Fawcett, que debió llegar, o hasta el aeropuerto donde debió llegar, o hasta Morales Duárez, o ante la Gambetta, en fin, debió llegar al Callao, al puerto o al aeropuerto, claro, pero no llega a ninguna parte, se queda en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque el Callao no participó en las negociaciones con la OAS, que hizo la autopista, que sí participó la Municipalidad de Lima. O sea, ni siquiera en ese momento se pusieron de acuerdo. Y hoy día podrían ponerse de acuerdo para prolongar la vía hasta el Callao, hasta puerto o aeropuerto, porque es una vía muy importante que sería de mucha solución, pero mucha gente no la usa porque no llegas al aeropuerto, porque sí, pues, llegas hasta Fawcett y ahí en Fawcett o en la avenida Santa Rosa o al lado del río, una calle al lado del río, está llena de tráfico, es imposible entrar a Fawcett y además te asaltan. Te asaltan. Hay ahí ambulantes, entre comillas,
que son ladrones Claro. y te asaltan. Entonces, no tienes tranquilidad para llegar al Callao o al aeropuerto con maletas si pasas por esa vía. Claro, aparte si uno llega desde, digamos, un viaje internacional, viajes que suelen durar 14 horas aproximadamente, lo que más quiere es, digamos, llegar al hotel, llegar al destino para poder estar tranquilo. Y ahora, lamentablemente, en este nuevo aeropuerto, sin unas vías de acceso o de salida decentes, las personas, los turistas que llegan van a llegar a sufrir, a padecer ese tráfico limeño tan desagradable que tenemos. Y la avenida Fawcett, por supuesto que no se ha arreglado. La avenida Fawcett es una de las pocas avenidas de tanto tránsito en el mundo donde pasa un tren y no hay vallas. Sí, pues, O sea, es el impresionante. tren pasa por ahí y no hay ojo, pare, cruce tren. No, no hay una valla que se cierre para que el tren pase. Simplemente el tren pasa tocando claxon y si hay algún carro ahí Claro, descuidado, ya, se lo pilla. lleva. Se lo lleva. Entonces, eso es increíble. Es increíble. Eso, o sea, realmente estamos en un país, es decir, estamos peor que un país casi destruido. Es decir, no hemos tenido la guerra de Gaza, pero estamos casi como Exacto. Gaza. Ahora, los políticos de turno siempre son muy expertos en identificar responsabilidad en el externo, buscar responsabilidad en otro para no asumirla ellos Bueno, mismos. ¿Quién que- es el responsable en este es caso? es que acá hay lavajato y lavamanos. Lavarte y las manos. Hay ambas cosas, ¿no? Pero ¿cuánto atrás en el pasado debemos irnos para identificar el responsable, ya sea del Ejecutivo o en el Bueno, Ministerio de Transporte? Y yo creo que Transportes es un ministerio peor que hay dos. Transparencia Internacional decía que en América Latina hay dos puntos débiles de mucha corrupción, Ujú, que son los sectores comunicaciones ujú. y transportes. Da la casualidad que comunicaciones y transportes está en el Perú en un solo En ministerio. un solo ministerio. Entonces, todos los ministros que van ahí son sospechosos ya. Si lo piden o si Ujú. quieren ir, Por salvo que algo vaya- será. Ya, por algo será. Martín Vizcarra también es una persona Bueno, sindicada por haber estado ahí, ¿no? que Carras no era, pues, Claro. no era, Un angelito. no era un angelito, era un lagarto Claro, claro. de larga data, Sí. ¿no? Un lagarto, en fin. Es un ministerio que maneja, digamos, un presupuesto bastante amplio de, como tú bien dices, justamente de infraestructura, y es ahí donde es- lamentablemente las personas de mal vivir identifican la oportunidad. Y es una infraestructura de un país que no hay infraestructura. Claro. Porque el presidente Belaúnde dejó un país con infraestructura. La gente decía, yo recuerdo, ¿para qué hacer una autopista al sur si no hay tráfico? ¿Para qué hacer una autopista aquí si no hay tráfico? Bueno, pues gracias a esas autopistas al sur, hoy día pues existe balnearios muy concurridos. Sí. Hoy existe mayor tráfico al sur, a Cañete, a Chincha, Ujú. a Pisco, a Ica, ¿no? Si no hubiese autopista, pues la gente no iría tanto Sí. al sur. O sea, la autopista coloniza, Sí. conquista, es parte del progreso. Pero claro, antes no, decían los economistas, no hay que hacerla porque no hay tráfico. No se trata de Claro. tráfico, el tráfico viene después. El lago viene después. Tú tienes Ahora, que iniciar esa comunicación para que el tráfico... Sí. Y Belaúnde hizo una cosa increíble, hizo 3 autopistas con una comunicación. La vía de evitamiento Ujú. que reúne a 3 autopistas, a la del sur, a la Ramiro Plalé, que se quedó trunca, y a la autopista del norte. Sí. Ese es pensar en el futuro. Fue en los años 60 que se pensó eso. O sea, sin embargo, el día de hoy no ha habido, después del presidente Belaúnde, no ha habido lamentablemente ningún gobierno que piense en la infraestructura, sino lo que han hecho es entregar infraestructura a operadores malos, corruptos, ineficientes, incapaces. Ujú. Ahora, también lo que se ha discutido en los últimos meses, hasta incluso desde el año pasado en el discurso de la presidenta Dina Boluarte, era la modificación de la cantidad de ministerios o la fusión. Se hablaba de la fusión de 2 ministerios, pero también se habló de la creación de un ministerio de la infraestructura. ¿Esto sería prudente o sería incluso peor porque se le daría más responsabilidad? Se ver. separaría transporte y A ver, comunicaciones. yo diría, más que un Ministerio de Infraestructura, volver al Ministerio de Fomento y Obras Públicas, Hmm. donde estaba todo. Fomento y Obras Públicas. Ahora, ¿Que incluía vivienda, transporte y comunicaciones? sí, claro que sí. No sé si vivienda, pero todo tipo de transporte sí. Todo lo que es transportes, comunicaciones, todo lo que es y hacía las obras además, carreteras, etcétera, ¿no? Ahora pues hay una serie de entidades autónomas que no funcionan y que cuestan mucha plata y que gastan dinero en planillas. Pero la pregunta es la siguiente. Un presidente de la República que se siente
delante con sus consejos de ministros todos los viernes, como era antes. No sé hoy día qué fecha se reúnen. O si se reúnen también, no lo sé. Pero un presidente de la República que se reúne con su gabinete a fijar políticas y a aprobar decretos y resoluciones con 20 personas. ¿Cuántas horas se demora en discutir con las 20 personas 20 temas vinculados al Perú, a sectores del Perú? Bueno, sí, que cada ministro hable media hora, Claro. estamos hablando de 10 horas. O sea, ¿y qué tiene que ver un ministro de salud con el de transportes? ¿Qué en común tienen? Por eso es que yo creo que Hay poca eficiencia en hay el poca manejo. eficiencia. En Estados Unidos se reúne el presidente con su secretario de Estado, que son 4, 5, 6, y ahí y cada subsecretario es muy poderoso. Ujú. Entonces yo creo que acá lo que hay que hacer es ministerios grandes, pocos y grandes, Sí. y ministros con capacidad de decisión Claro. y de ejecución. Acá tenemos actualmente 19 contando la PCM y muchos hablan de fusionar algunos ministerios que parece que hicieran el mismo trabajo, ¿no? Porque a veces se pronuncian en materia de lo mismo, hay un traslape de responsabilidades, no se sabe bien qué hace el de cultura, el de la mujer y el de desarrollo. Bueno, Hacen lo así es. mismo, hacen Así, distinto. así es, así es. Y vemos que en Caligoarman le dan comida a los niños menesterosos, pobres del Perú, Sí, le dan latas de comida con carne de gato, de perro, de Sí. burro, de caballo, podría además, y ¿no? aquí no pasó nada. Sí, pues. Y aquí no pasó nada. O sea, yo entiendo que eso pueda suceder si es parte de Caligoarman de un gran ministerio. Quizás se les fue, pero un ministerio que se dedica prácticamente A a eso. eso, o a muy poco, o en gran medida a eso, que no pueda controlar eso. Sí. O sea, hemos descentralizado todo para controlarlo mejor. Y Ujú. lo que hemos hecho es crear mafias y carteles en cada una de estas entidades supuestamente autónomas. Sí. Bueno, Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista de la República, estuvo con nosotros acá en Tendencias de Radio Betel 100.1 FM. Muchas gracias, Vitocho, como siempre.